Hola, buenos días. Un gusto estar acá con vos. Bueno, estamos acá en el CADI CONICET junto con Guillermo Martínez Pastur, investigador superior recientemente reconocido. Él es ingeniero forestal y contanos un poco este reconocimiento. Bueno, esto forma parte dentro de la carrera de investigador científico que tenemos en el CONICET. Esto es fruto, por supuesto, de muchísimos años de trabajo, no solamente mío, sino también de un conjunto de personas que me han acompañado y que, bueno, me ha permitido acceder a esta categoría que obviamente abre nuevas posibilidades dentro de lo que es mi carrera, pero también fortalece las instituciones y también, por supuesto, el laboratorio al cual yo pertenezco. Bien, tomando esto de último que decís, al laboratorio que perteneces, actualmente están trabajando en conjunto con un proyecto que es de Proyungas, particularmente en lo que es zona centro y zona norte de recuperación de distintas áreas naturales. Coméntanos un poco tu participación, la participación del laboratorio y las acciones que están llevando junto con Alejandro, que es el referente de Proyungas. Bueno, desde ya, nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Recursos Agroforestales, tiene la peculiaridad de trabajar muy cercanamente, en conjunto con actores productivos con los recursos naturales. Básicamente son aserraderos y también establecimientos agropecuarios. Entonces nosotros hace muchos años que venimos trabajando en eso, sobre todo con parcelas permanentes de largo plazo. Y eso nos unió de alguna manera al tener una misma visión, junto con Alejandro Brown y la gente de Proyungas, y nos sentamos a charlar un poco para poder si podíamos establecer algún tipo de proyectos conjuntos en la misma línea. Y bueno, hace algunos años nació este proyecto en Proyungas que se llama PPP, que es Paisajes Productivos Protegidos. El espíritu de este proyecto lo que dice, o básicamente lo que plantea, es que mucha de la conservación que tenemos en los paisajes son de base privada, no son solamente lo que ocurre en el Parque Nacional. Por ejemplo, yéndonos acá a Tierra del Fuego en particular, el Parque Nacional y las reservas provinciales protegen una parte de la biodiversidad, otra parte no está protegida. Te voy a dar el ejemplo de los bosques de Ñire, prácticamente no están representados en ninguna de las reservas estas. Y el 90% de estos bosques está dentro de territorios privados. Y el otro ejemplo sería toda la estepa fueguina, está también en manos del sector privado. Para lo cual nosotros dependemos del sector privado para que nos cuiden también esa parte de la biodiversidad. Y qué mejor que establecer un programa justamente en conjunto con otras instituciones que quieran o que busquen el mismo objetivo. Así nace lo del programa de paisajes productivos protegidos, que hoy ya cubre cerca de 3 millones de hectáreas en todo el país. Entonces los invito, por supuesto, a poder buscar más información y googlearse y poder ver algunos videos desde Proyungas para entender lo que es este proceso. Y si querés te cuento lo que ocurre acá en Tierra del Fuego. Justamente te iba a pedir eso. Dale, bueno, entonces nosotros acá empezamos a hablar con todos los productores, recibimos la visita de Alejandro y lo que vimos fue, por supuesto, un gran interés por parte de muchos productores de querer sumarse a esta iniciativa. Y no solamente los productores, sino que también por parte del gobierno, algunos de los sectores que están queriendo también incorporar este marco de trabajo dentro de lo que son las reservas de producción. Así que probablemente pronto también tengamos algunas noticias del sector del Estado. Pero yendo a lo que hoy está en marcha, desde el CADIC nosotros propusimos poder apadrinar a 3 como para que sea el comienzo y arreglamos con 3 establecimientos agropecuarios. Uno es Estancia El Roble, que es uno de los establecimientos más antiguos y más tradicionales de acá de Tierra del Fuego. El segundo es Estancia Pirinaica y Estancia San Pablo, que también tienen una larga historia de manejo y de conservación dentro de la provincia. Y con distintas historias, para lo cual eso también es interesante. Entonces, con ellos firmamos las actas de inicio junto con Proyungas y estamos realizando los sistemas de monitoreo, porque esto trata no solamente de que las estancias muestren cómo están haciendo la producción, sino cómo es el estado de conservación que ellos logran y establecer de alguna manera acciones conjuntas que promuevan la conservación dentro de sus predios sin ir en detrimento de la producción.
Eso significa entonces que es muy importante la combinación de ambas. Entonces, en este marco es que nos encontramos hoy trabajando y promoviendo este programa PPP dentro de Tierra del Fuego. Perfecto. Bien, para simplificar de una forma, tenemos un recurso sensible y lo que se hace es un monitoreo para que ese recurso no termine agotado. O también, te lo pongo en otra dimensión. Fíjate que, por supuesto que las actividades productivas, todo lo que se haga en terrenos fiscales o terrenos privados, el público en general que vive dentro de las ciudades tiene una percepción y por supuesto que también recibe servicios ecosistémicos de ese paisaje que también le llega, también es usuario, por más que no sea el dueño de esos terrenos. Y muchas veces ese mantenimiento lo recae en el productor. Y a veces al productor se lo restringe solamente a decir, che, vos producís carne. Pero en realidad produce carne, pero también mantiene estos paisajes. Entonces, cuando nosotros tenemos justamente una extracción no sostenible, entonces, como puede ser, por ejemplo, la minería a gran escala o a cielo abierto, bueno, entonces ahí vos estás teniendo algo que se va a agotar en el tiempo. Pero cuando hablamos de recursos naturales y de conservación, ¿es dónde está? Entonces, hay distintas formas de hacer la misma práctica, por ejemplo, la ganadería. Entonces, realmente hoy, si vos comparás los productores que tenemos hoy con el norte argentino, hay una diferencia abismal. Acá vas a tener productores que primero que invierten un montón de esfuerzo en, por ejemplo, en mejorar su ganado desde la genética, otros que están apuntando a hacer todo un manejo adaptativo, otros que manejan con la ganadería regenerativa, otros que manejan con la ganadería adaptativa, el manejo holístico. Entonces, cuando vos mirás todas esas cosas, que son iniciativas que nacen de los productores, te vas a dar cuenta que no es solamente una explotación, sino que empieza a ser un manejo sostenible. Y el PPP lo que busca de alguna manera es ofrecer una especie de, no es una certificación formal, pero sí es un reconocimiento de que el establecimiento está utilizando ese recurso natural con un determinado límite de conservación, ¿está bien? Y de alguna manera manteniendo un gran porcentaje de la biodiversidad in situ, no fuera de ahí, sino in situ, en el lugar, no en un parque nacional, no, dentro del mismo lugar donde vos haces la conservación. Esto no implica que no vas a cambiar nada, por ejemplo, hay pasturas exóticas, hay especies que también están entrando porque hay un determinado impacto, hay cortes en los árboles, hay impactos también sobre la regeneración, pero todos esos impactos tienen que estar en un nivel, digamos, por debajo de la resiliencia de los ecosistemas para poder recuperarse y poder mantener la conservación. Entonces, solamente para que tirarte un número o algunas cosas, vos tenés que pensar, por ejemplo, en una pradera con manejo de ganadero, hay más de 80 especies de plantas que están viviendo ahí y que no están en otros lugares. Y vos hoy las tenés en conjunto con ese manejo ganadero. Entonces ahí tenés un grado de conservación que no están representados entre los parques nacionales. Están solamente en los ambientes productivos. Y además, considerar de que esto no es intensivo. Acá es un manejo extensivo. Para que la gente tenga idea, por ejemplo, acá prácticamente tenemos un animal, o sea, una vaca cada 8 o 10 hectáreas. O sea, tenés 10 hectáreas para tener un animal. No es que no sea nada, pero... O sea, comparado con otros lugares, es reducido el impacto. Pasa a la provincia de Buenos Aires y tenés 3-4 animales por hectárea. ¿Está bien? Entonces, son distintas productividades, tenemos un invierno duro acá, tenés muchas consideraciones, pero cuando vos considerás esto, decís, es así. Y de hecho, cuando también pensás los grados de transformación que hemos tenido en el paisaje, no son tan violentos como los que encontramos en el norte argentino o en el centro argentino. De hecho, la provincia con mayor impacto ambiental de toda la Argentina es la provincia de Buenos Aires, que está transformada en un 90%. Sí. La gente no lo piensa así, pero los trigales no están ahí desde toda la vida. Antes eran pastizales, arbustales y bosques que desaparecieron. Pensando un poco en el proyecto me viene una idea que es como darle un lugar también a la puesta en valor de lo que es el centro y norte de la provincia y no pensar solamente en un modelo de industria, sino abrir también
y el abanico hacia nuevos proyectos de producción y de manejo de esos suelos. Absolutamente. De hecho, Proyungas ha hecho un trabajo extraordinario, por eso te decía que esto está cerca de 3 millones de hectáreas, no solamente en Argentina, sino también en Chile y Paraguay, y ha ido abarcando a distintas, un enorme varieté de empresas. Esto empieza con Ledesma, que trabaja con caña de azúcar, pero después entra Arcor, entran Las Marías con la yerba, recientemente han entrado varios viñedos en Córdoba, y ahora también tenés la ganadería de los bosques templados fríos que saca en Tierra del Fuego, se abarca ya todo el gradiente del país. Y de alguna manera también, por eso estamos hablando de otras industrias, no solamente la parte ganadera, sino también podría ser la parte forestal, y también puede ser otras industrias como podrían ser también la extracción de turba. Entonces no se restringe a esto, sino que habla de un paisaje. Acá la clave es considerar un paisaje. El paisaje es ir más allá del punto donde solamente vos haces la producción, sino también lo que estás alrededor. Por ejemplo, para que la gente también entienda, cuando se corta un bosque con fines productivos, con destino a un aserradero, que por supuesto se apunta a que ese bosque recupere, solamente se corta el 50% del bosque, porque el otro 50% es un bosque de protección. Entonces ahí ya tenés un factor que es totalmente, digamos, ya estás conservando el 50%. Y esto te lo llevo a otros lugares, ¿no? Como sea Finlandia o Suecia, se corta el 100%. Y no solamente eso, sino que acá también se lleva una parte de la biomasa. ¿Está bien? La otra parte queda, se cortan la mitad de los árboles. En otros lugares cortan todo. Y acá tampoco nos llevamos las raíces. En otros lugares se llevan también las raíces. Entonces, cuando vos mirás el sistema de retenciones que existe acá, tanto a nivel de paisaje como a nivel de rodal, es muchísimo menor comparado con otros sistemas que tienen un manejo extremadamente intensivo. ¿Está? Entonces, ahí ya te estoy poniendo como que ya partimos de una situación muchísimo más favorable en términos de conservación in situ que en otros lugares. Y a nivel de paisaje, nosotros los fueguinos gozamos todavía de una salud del paisaje que es extraordinaria y tenemos que cuidarla. Y este programa justamente lo que apunta es eso. Pero más que nada es a valorar lo que ya está haciendo el productor. Y por supuesto trabajar juntos para mejorar los sistemas productivos en términos de conservación y manteniendo la producción. Y creo que no hay nada mejor que en el caso de lo que se está haciendo hoy por hoy, desde este proyecto junto con los productores locales, tanto de Tolwyn como Río Grande, lo ideal sería ir a conocer ese trabajo directamente. Pero por supuesto, desde ya, y yo creo que la gente tiene que ver con otros ojos, justamente cuando recorran en la ruta o cuando tengan la oportunidad de ir a un ambiente de estos, poder verlo con esos ojos. No solamente ver la producción, sino también la conservación. Lo que estamos conservando, desde el paisaje hasta los animales que vemos. ¿Está bien? Y tal vez nosotros a veces nos acostumbramos demasiado, pero por ejemplo, tener la suerte, por ejemplo, de poder ver guanacos, zorros u otra fauna cada vez que salimos, es algo que en otros lugares del planeta no lo vas a ver jamás. No. Y acá, por supuesto, como África sí, ¿no? Pero acá estamos nosotros y es algo que es extraordinario eso. Entonces hay que encontrar una forma de convivir también con esa fauna y ponerle el valor y a su vez destacar los roles ecosistémicos que tiene, porque cada especie cumple un rol, incluyendo nosotros también como humanos también. Pero por supuesto que el humano a veces se va a extremos, ¿no es cierto? Como siempre muestro yo en mis presentaciones, el humano se ha apropiado, ¿está bien?, de parte de la productividad. Prácticamente sacamos al 95%, acá en Tierra fue al 95% de la herbivoría y la reemplazamos por nuestros herbívoros. Antes había guanacos solamente, como grandes herbívoros. Bueno, hoy podemos pensar no, hay casos que se están dando de guanacos en el Parque Nacional. Por supuesto, es que siempre hubo también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tal vez ahora empezamos a ver un poco más también, ¿no? Pero cuando hablamos de que el 95% hoy del stock, digamos, de herbívoros son vacas y caballos, entonces ahí vos te das cuenta el reemplazo que hicimos. Y a veces muchos después se quejan de que hay demasiados guanacos, ¿no? Es menos del 5% de lo que había antes. Por supuesto que también eliminamos a otros, como los tuco-tuco, antes estaba por todos lados, no hay ninguna. Entonces, hay conceptos que tenemos que nosotros cambiar, y eso me parece que es parte del PPP también, que es valorar justamente los niveles de producción que se tienen
con determinados niveles de conservación y buscar un equilibrio. Y en ese equilibrio es donde va a estar la sostenibilidad. Siendo que vos estás como representante a nivel patagónico de todo este proyecto, ¿en qué otros lugares se está trabajando de Patagonia este proyecto? Esto recién arranca acá en Patagonia, se focalizó muchísimo en lo que es el norte argentino, por la naturaleza misma de Proyungas. Y bueno, con este viaje ahora no solamente se abre la parte de Tierra del Fuego, va a crecer acá en Tierra del Fuego, evidentemente, en los próximos años, y se está buscando de instalarlo en Santa Cruz y en el resto de las provincias patagónicas. Pero bueno, acá no es casual que fuera acá. Pues la verdad que acá justamente la ganadería, con la forma en la cual se hace, el escaso grado de transformación que tienen los paisajes, hace de que esto ya naturalmente, digamos, el programa de PPP pueda instalarse dentro de los establecimientos. Si esto lo quisieras instalar en otros lugares, como yo te dijera, en la provincia de Buenos Aires, cuesta más. También porque ya tenés el paisaje transformado. Y Patagonia Norte, bueno, esperemos que pronto también se integren, y ya se está hablando con varios productores, sobre todo también con mineras y con otras empresas que trabajan a una escala de paisaje más grande, no solamente puntual, y que de alguna manera busquen combinar la conservación con la producción. Entonces, me parece que hay muchos ejemplos de esto, sobre todo de la mano de Proyunga, donde a las empresas justamente le han hecho eso, poner en valor, cuantificar altamente los impactos y después tratar de compensar con valores ambientales aquellos impactos y de poner en valor ese entorno. Entonces, por ejemplo, junto con Ledesma, ellos lograron la creación, por ejemplo, del Parque de Baritú y del Rey, que son parques que tienen decenas de miles de hectáreas y que fueron donadas por las empresas justamente para poder combinar estas pérdidas y ganancias, ¿no es cierto?, ambientales. Vuelvo a Río Grande, y con esto que decías de la parte de la ganadería y de los productores, me viene el caso más rápido a la mente, el caso del tema del trabajo de lana que hacen allá y el criadero que tiene, justamente la producción que tiene Onalanz. Uh-huh. Totalmente. Y bueno, y esto, en general, si vos te fijas, muchas de las certificaciones o de los reconocimientos han ido por la calidad de los productos, como en este caso que vos planteabas de la lana, o por la calidad de los animales que estás haciendo, por ejemplo, todo lo que ha hecho Bis 21 y demás, pero muy pocas veces se hablan de los valores ambientales. Sí. Entonces, justamente me parece que el PPP tiende a cubrir ese gap. Entonces, hay gente que realmente, por ejemplo, que también está haciendo ecoturismo, Estancia San Pablo, que también dice, bueno, yo quiero que se reconozcan mis valores ambientales también, entonces yo pueda promover el ecoturismo. O gente que, por ejemplo, dice, bueno, yo puse todo mi esfuerzo en mejorar al máximo toda la genética de mi rodeo, como Estancia Pirinaica. Bueno, también quiero que se valore lo ambiental. Entonces vos de pronto podés lograr dos sellos. No solamente, como estabas diciendo vos recién, los productos, sino también lo ambiental. Y los mercados, también en general en el mundo, por supuesto que valoran el producto, pero en los últimos años han empezado a valorar lo ambiental. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto con esto, que es algo extraordinario que está haciendo Proyunga. Hace algunos años Argentina firmó, por supuesto Argentina firma, ¿no? después mira cómo lo cumple, donde Europa dijo que no iba a comprar, desde el año 2025, estamos atrasados ya, no iba a comprar más carne argentina que viniera de desmonte. ¿Qué significa eso? Que si la carne que vos me estás vendiendo viene de un predio donde se sacó el bosque nativo para hacer ganadería, yo no te lo voy a comprar. O sea, están teniendo en cuenta los valores ambientales. Entonces, desde Argentina, por supuesto, la trazabilidad y todo eso no tenían ni idea cómo hacerlo. Entonces, una solución a eso son los PPP. Si vos me estás vendiendo carne que se hizo dentro de un PPP, yo estoy seguro de que eso no proviene de desmonte. Entonces, es una especie de certificación que va a venir a partir de la exportación ganadera, y no solamente eso, sino también de la certificación que puede otorgar a través de Proyunga, o el reconocimiento, para no hablar de una certificación formal.
Y eso es algo que hoy se está, y es totalmente de actualidad desde que se firmó ahora el acuerdo Mercosur con la Unión Europea. ¿Está bien? La Unión Europea, se habla de la exportación, pero la Unión Europea no va a importar carne que venga de pasivos ambientales. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Te agarro ese ejemplo y justo vos me comentabas lo de Estancia San Pablo, del turismo, el ecoturismo. Y esto lo traigo, algo que está de moda, no sé si de moda, pero que se está transformando en tendencia, que es el turismo regenerativo o el turismo rural. Esto de ir a áreas que son conservadas o que están en proceso de recuperación. También. Y esto se puede pensar, este proyecto, agarrarlo y a futuro pensar en propuestas turísticas diferenciales, de darle ese valor agregado, es decir, no es solamente Ushuaia, tenés en Río Grande y en Tolwyn, o más en Río Grande, tenés áreas que se están recuperando, o en el caso de Tolwyn, por citar el lote 93, que es un área de recuperación que después de un incendio, hoy por hoy se vienen recuperando X áreas de bosque, como así otras áreas de bosque, promover esos espacios y decir que se puede hacer un trabajo en conjunto entre el privado y lo público para recuperar esas áreas y para que la gente visibilice eso. Absolutamente. De hecho, los programas PPP promueven la interconexión entre instituciones que tienen diferentes objetivos y sobre todo dentro del sector privado. Entonces, se busca primero una interacción entre los distintos actores privados, ¿no? Grandes empresas, pequeñas empresas. Y cada uno tiene objetivos distintos, porque algunos necesitan, de alguna manera, los mercados lo piden, promover un producto que sea más ecológico. Otros por ahí, hay otros mercados que no le dan tanto valor a eso. No sé, por ejemplo, por decirte algo, Ledesma produce azúcar, pero también produce papel. Entonces a veces el papel, mira, este papel no viene de bosques, viene de bagazo de azúcar. Ah, qué bien. Yo prefiero ese que el que venga de bosque. Y por otro lado decís azúcar, no, el azúcar se hace sobre terrenos que antes eran bosques, entonces está mal. Entonces fíjate cómo dos productos pueden cambiarte, ¿no? Y acá, yo creo que eso es la otra versatilidad del PPP, es que este reconocimiento vos lo podés usar como vos lo creas más conveniente. Algunos simplemente como para decir, mirá, mi carne que está sobre un manejo extensivo también tiene este sello, ¿no? Para que vos veas. Y otros que promueven el ecoturismo, por supuesto. Vos podés venir a visitar mi campo, que tienen también este sello, y yo te voy a poder contar, como bien vos decías, las áreas que tengo y también las áreas que estamos promoviendo la recuperación o que estamos manejando, tratando de alcanzar ese nivel de manejo sostenible. Y cada campo además tiene su historia, ¿no? Vos pensás que acá había paradigmas de producción antes, que era, por ejemplo, eliminemos el bosque antes de hacer ganadería, y ahora tenés otros paradigmas que son, por ejemplo, el manejo silvopastoril, donde vos mantenés una cubierta forestal, pero aumentás fuertemente también la carga ganadera. Entonces, hay distintos paradigmas que hay que manejarlos, y tenemos ese bagaje histórico. De hecho, por ejemplo, tanto San Pablo como Pirinay, que tienen enormes áreas de capados, que fue la eliminación del bosque hace casi 70 años atrás, porque había otra percepción de que el bosque impedía el avance agropecuario. Y que es totalmente falso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en ese contexto fíjate cómo cambia. Y cada instancia o cada empresa, porque esto también pueden ser empresas, no necesariamente estancias, que son dueños de una parte del territorio, que ese territorio es una parte de la Argentina, de alguna manera tiene distintos objetivos, pero que de alguna manera se comprometen frente a este programa para poder hacer determinadas acciones que muchas veces por ahí no implica ningún cambio en su manejo, porque ya lo están haciendo. Pero otras necesitan, tenés que cambiar esto para que no llegues a esa degradación. Pero si vos no lo trabajás, no lo estudiás y no lo discutís, nunca lo vas a saber. Ni se están haciendo bien las cosas o mal las cosas. Muchas veces yo digo, esto te lo digo como investigador, escucho mucha gente hablar y están hablando sin los datos sobre la mesa. Y hablar sobre eso sin los datos sobre la mesa son percepciones, y las percepciones no significa que sean ciertas. Y para eso tenemos que demostrarlo. Termina siendo un imaginario social. Esa es la palabra exactamente. Los imaginarios son tremendos.
Pues los imaginarios se establecen desde el bagaje cultural que traemos cada uno, pero también a partir de determinados actores que quieren instalar ese imaginario. Y después eliminar ese imaginario de la sociedad cuesta mucho. Hay imaginarios positivos, por supuesto, y hay imaginarios que son negativos. Es muy interesante ver en la historia argentina, porque el que no lee la historia está condenado a repetirla, cómo se fueron instalando determinados imaginarios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que el indio era malo, que era atrasado, que era la prehistoria, como nos insertó Sarmiento, y que de alguna manera hasta el día de hoy sigue todavía ese componente de la sociedad estigmatizado y de alguna manera perseguido, dejado de lado. Entonces, acá en la provincia tenemos un ejemplo contrario, que de alguna manera se lo ha reconocido, se le ha dado y se lo ha integrado y se le ha restituido una pequeñísima fracción de lo que le correspondía, pero en otros lugares no ocurre. Entonces, lo digo como bien vos dijiste, los imaginarios es algo que uno tiene que deconstruir, ¿está bien? O de alguna manera fortalecer, pero siempre desde los datos. Con bases sólidas. Claro, pues siempre, yo entiendo que tomar datos, porque hace poco, por ejemplo, hubo así una crítica muy fuerte, decir, el gobierno a veces lo único que hace es tomar datos. Hay que tomar datos y después, por supuesto, sobre esos datos uno tiene que construir. Entonces son las dos cosas. Tomar datos solo no sirve de nada. Hay que tomar datos y de alguna manera después armar y construir ese tipo de cosas. Pero ese es el rol de alguna manera que nos ha tocado a nosotros del CADIC, o que siempre se nos achaca, es decir, bueno, a ver, dame estos datos, ¿no es cierto? Después se nos pide que hagamos un paso más allá que no están nuestras funciones. Incluso si yo tuviera que hacer gestión, sería un mal gestor. Entonces, yo no puedo hacer extensión si yo soy un mal extensionista. Tienen que venir gente que sepa hacer extensionismo. Así como muchas veces hay gente que hace investigación y que hace muy mala investigación porque no son investigadores, bueno, cada uno tiene que cubrir su rol. Pero me parece que eso es importante, de todos modos, por eso digo, trabajar sobre datos y de alguna manera después poner en relevancia. Entonces, mucho de lo que yo hago con los productores, que son gente extremadamente abierta y que de alguna manera quieren muchísimo lo que hacen y el lugar donde están, y sobre todo por el bagaje familiar que trae, que ellos justamente valoran un montón lo que nosotros les acercamos, la información, que yo jamás le digo a un productor qué hacer, sino que yo le digo, mirá, esto es lo que vos tenés, esto es lo que estás haciendo, estos son los impactos y estos son las sinergias positivas que logras. Y ellos de alguna manera lo incorporan o no dentro de sus actividades. Por último, pensando en el rol que estás ahí como investigador superior y pensando en aquel Guillermo que recién terminaba el secundario, ¿qué te llevó a formarte en la ingeniería forestal sobre todo? ¿Y qué es lo que destacás de todo ese proceso que llegaste a estar en Pelea? Bueno, esa es una historia, podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero te lo voy a hacer muy, muy simple, ¿no? Yo cuando me recibí, allá por el año en los 90, no había ingenieros forestales dentro del CONICET. El único ingeniero forestal que estaba es alguien muy conocido, se llama Villalba, que trabaja principalmente con temas más ambientales. Y bueno, mi objetivo fue decir, bueno, no, yo quiero ir y trabajar sobre temas mucho más ligados a la industria forestal, más que desde la ingeniería. Y Tierra del Fuego era un lugar donde se mezclaban de alguna manera historias y fábulas. Y de alguna manera, bueno, por eso vine acá. Con un 40% de la superficie cubierta de bosques tenía que ser un buen lugar. Y al haber visitado el CADIC me estimuló muchísimo esa posibilidad. Así que empecé como becario y cubrí todas las etapas que tenía que cubrir hasta llegar en este momento a investigador superior. Pero sí puedo decir que me siento de que de alguna manera mis investigaciones son utilizadas por las empresas y que han cambiado en mucho sentido cómo se aplica hoy. Te voy a dar un ejemplo y con esto lo cierro. Pero yo cuando llegué a la isla se sacaban solamente 30 a 40 metros cúbicos por hectárea cuando se cortaban los bosques. Nosotros desarrollamos todo un sistema junto con empresas privadas y ese rendimiento se llevó de 40 a 200 metros cúbicos. ¿Qué significa eso de llevar a 200? Antes se cortaba y se dejaba tirado. Y se cortaba 5 veces más bosques de lo que hoy se corta para poder sacar el mismo volumen. Entonces, a partir de todo esto se cortó 5 veces menos volumen.
Pero no solamente eso, sino al 50% del costo con el que se cortaba antes. Entonces, eso fue producto de investigaciones y es algo que hoy cualquier aserradero hoy lo está ejecutando. Pero eso en los 90 era impensable. Y eso surgió de las relaciones entre el CADIC, el CONICET, el INTA y las empresas privadas. O sea, que dejaste una huella. Es lo que uno sueña y ojalá que sea así. El tiempo lo dirá, sería, ¿no? Guillermo, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y sabés que el CADIC siempre está abierto para recibirte y es un gusto poder charlar con vos y con tu audiencia.